Bien, y ya estamos con nuestro próximo invitado. Está con nosotros Romer Rubio, que es académico de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, abogado, magíster en Ciencias Políticas en Venezuela y Gestión en Gobierno en Chile. Además, coordinador de la Plataforma Unitaria de Venezolanos en Chile y ex concejal de Maracaibo. Romer, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, Romer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, obviamente hay un tema que está pasando en estos momentos, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuál es tu análisis de la situación actual, de la tensión que estamos viendo en este momento con un gobierno que se autoatribuye el triunfo, con una comunidad internacional que ha tenido un actuar más bien dubitativo? Vimos que no salió esta declaración de la OEA, pero en paralelo el secretario general de la OEA solicita la detención a la Corte Internacional de Justicia para Nicolás Maduro. ¿Cómo ves tú esta situación en particular? Mira, es una situación propia de un país que no está en democracia. Los venezolanos tenemos bastantes años viviendo un proceso de autoritarismo ya casi llegando al totalitarismo. Hay que recordar que en el año 2013, cuando es la primera vez que Maduro asume el poder por vía electoral, fue un proceso bastante cuestionado. Pero en ese minuto la diferencia entre la oposición y el gobierno era muy reducida y también estábamos todavía dentro de esa... la Latinoamérica está embriagada todavía con el duelo de la muerte de Hugo Chávez, y en ese minuto, a pesar de que se hicieron denuncias, se acudieron organismos internacionales, no se logró demostrar lo que había sucedido. En el año 2015, la oposición venezolana gana las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro en ese minuto reconoce el resultado, pero a los pocos días decide desconocer el resultado en uno de los estados para quitarle la mayoría calificada a la oposición venezolana y a partir de esa excusa intervenir el poder legislativo, ¿no? El día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia dijo que Nicolás Maduro había ganado. Pues ese mismo Tribunal Supremo de Justicia fue el que usurpó la función legislativa, asumiendo un rol que constitucionalmente es inconcebible, para desconocer la voluntad del pueblo en ese minuto. Ahora estamos en un proceso que tiene ciertas características que lo hacen distinto, y es que la diferencia ya no es 52-48, 55-45. Es una diferencia de 70-30, entendiendo que hay más de 5 millones de electores venezolanos que estamos fuera y que el régimen de Nicolás Maduro no nos permitió inscribirnos en nuestras respectivas embajadas. Pero con todo y eso se hizo un resultado que en Venezuela no tiene precedentes. Edmundo González ganó en los 23 estados del país. Nicolás Maduro no obtuvo ni siquiera el 30% de los votos. Y lo que ocurrió ese día es que cuando el Consejo Nacional Electoral comienza a recibir las primeras actas, donde ya se veía venir esa paliza electoral, ellos deciden parar el proceso y quieren dejar de entregar o de validar los procesos de auditoría para que los testigos se pudieran llevar sus actas electorales. En ese minuto, cuando ya comienza a sospecharse de que algo extraño está pasando, simultáneamente el régimen decide sacar de la sala de totalización nacional a la testigo nacional de la oposición. Imagínate tú lo que esto puede significar. Ahí comienza entonces toda esta comunicación por parte del comando de campaña y dicen, nos quieren quitar las actas, que es el único instrumento de prueba que nosotros podemos tener si tratan de generar un resultado que no sea el resultado verdadero. Y bueno, comienza todo este proceso, la ciudadanía comienza a abocarse a ir a los centros de votación y los testigos, y que los testigos son los apoderados en Chile, valientemente se llevaron las actas y al día de hoy el 80%, 83% para ser más exacto, de las actas están en manos de la oposición y hay una plataforma donde se puede visibilizar toda esta ventaja que te estoy comentando. Y al día de hoy, Nicolás Maduro no ha presentado la primera acta. No hay ningún resultado, solo lo que hay es un resultado donde ellos dicen, yo saqué 7 millones, el otro sacó 4, chao. Y obviamente todo esto la suma está fuera de la ley. Y la suma es un 132%, o sea, ni siquiera dan los números que entregaron. Oye, una de las declaraciones de María Corina Machado hoy
escritas un poco atemorizan el mundo, porque ella dice que está con miedo y está en la clandestinidad tras la expulsión de 7 misiones diplomáticas de Venezuela. Hemos visto imágenes en redes sociales, gracias a la tecnología hemos tenido acceso un poco a lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ves tú la situación de cómo el gobierno ha estado tratando, se habla de ciertas, digamos, secuestro o recogidas de algunos opositores? ¿Qué es lo que está pasando desde esa perspectiva? ¿Qué existe esta persecución? ¿La oposición está con miedo? ¿Qué pasa con estas personas? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estamos viendo en redes sociales realmente? Mira, lo que está sucediendo en Venezuela es que luego de este grotesco robo electoral, el régimen de Nicolás Maduro lo que ha intentado es huir hacia adelante. ¿Qué significa esto? Es decir, yo me proclamo al día siguiente y de manera ilegal, porque en Venezuela después del resultado vienen las auditorías, cosas que no hicieron, después viene el lapso de impugnación, cosas que no hicieron, y yo me proclamo y de inmediato comienzo a generar un proceso de persecución y violencia contra todo aquel que quiera decir que yo me robé la elección. Mira, yo tengo amigos que en este minuto están clandestinos y su único delito fue haber sido testigo de mesa. Es decir, como ese testigo se llevó el acta y el acta lo pasó al comando para que esté digitalizado, lo están persiguiendo para tratar de quitarle el acta, algo que ya no tiene sentido. Y si eso está pasando a esa pequeña escala, imagínate lo que está pasando con la dirigencia nacional. Y en efecto, María Corina Machado y gran parte de la primera línea de los que han estado liderando este proceso están ahorita en un momento de custodia o resguardo, para tratar de que el régimen de Nicolás Maduro no haga lo que hizo con Freddy Superlano, dirigente nacional del partido político Voluntad Popular, que hoy está secuestrado por el régimen y que está siendo torturado según nos ha llegado información. Entonces, bajo este contexto está María Corina en resguardo, pero hace unos minutos, de hecho cuando estábamos entrando al programa, acaba de enviarnos un video diciendo que ella está bien, y que para el día sábado vamos a tener una gran concentración nacional para poder seguir desde la calle exigiendo que se reconozca el triunfo. E insisto con esto porque el gran hito que ha logrado la oposición venezolana en este minuto es que no hay una presunción de fraude. Hay un fraude consumado y que se puede probar con cada una de las actas de nuestros testigos, y que el régimen de manera sorpresiva ni siquiera se preocupó de tratar de inventar un relato que pudiera parecer medianamente convencible, hasta el punto de que al día de hoy no se ha presentado ni una acta. O sea, tú en Venezuela normalmente cuando tenías un proceso electoral, tú te metías en la página del Consejo Nacional Electoral y podías ver resultados por estado, municipio, local de votación y mesa. Bueno, al día de hoy lo único que hay es un resultado total y más nada. Entonces, claro, esa complicación para ellos definitivamente nos pone en mayor evidencia. Oye, ahí quería, porque me quedé con la idea en la primera reflexión que hiciste, que nos contaste un poco la historia electoral de los últimos años, pero realmente la estrategia de la oposición fue brillante en ese sentido, porque si no, esta elección hubiera terminado igual que todas las anteriores. No importa cuánto se hubiera negado, se hubieran cambiado las decisiones, si no es porque se armó una estrategia realmente brillante para obtener cerca del 80% de las actas en las mesas. Esto podría haber pasado, como decimos en Chile, piola, una vez más para el mundo entero. O sea, esto fue una estrategia espectacular, considerando. Sí, digamos que en esta oportunidad, también aprendiendo de todo lo que se ha tenido que enfrentar durante estos años, la oposición venezolana tuvo esa estrategia o as bajo la manga que el régimen no se esperaba. Y otra cosa también que es importante destacar es que para poder realizar un fraude de estas magnitudes, tú necesitabas tener a un pueblo medianamente un 40%, un 35% de personas dispuestas a convalidarlo. Y la verdad es que el régimen de Nicolás Maduro se ha quedado solamente con las personas que son, digamos, favorecidas por la extorsión, favorecidas por el sistema clientelar que ellos han generado. Porque hay que decir también que de ese 30% de los votos, allí todavía hay un voto que es un voto coaccionado. En las zonas rurales de Venezuela ocurre con frecuencia que los miembros de mesa, que son aquí los vocales, son usurpados
por las personas que son encargadas de entregar todo lo que es la ayuda estatal y obligan a las personas a que voten de manera abierta. Y si esa persona se niega a mostrar el voto, esa persona hasta ese día recibe la caja de comida, que ya ni llega, wow. El agua, la luz. Entonces es un sistema bastante perverso. Extorsión. Yo en el año 2010 fui candidato a la Asamblea Nacional por un municipio fronterizo. En ese municipio que era fronterizo con Colombia hubo 2 centros de votación que fueron secuestrados por la guerrilla colombiana y donde las personas tuvieron que votar abierto, todas las personas. Y allí el resultado fue 1.200-0. Ese fue el resultado de 2 centros de votación de un circuito que se perdió por 700 votos. Y te hablo de eso porque lo conozco muy bien, porque fui, digamos, la víctima en este caso. Pero eso se replica en muchas zonas rurales. Pero claro, eso lo puedes hacer tú en un resultado que es estrecho. Pero en este resultado de un 70-30 no había manera, sino de la manera grotesca y abrupta en la cual ellos ahora se inventan un resultado donde ni siquiera tienen las actas para poderlo comprobar. Bueno, interesante conversación con Romer Rubio, académico de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y además coordinador de la Plataforma Unitaria de Venezolanos en Chile. Te agradecemos, Romer, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Romer. Gracias a ustedes y esperamos estarlos actualizando con mejores noticias en los próximos días. Así espera. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.